Bueno, nos vamos a volar acá nomás, cerquita, nos podemos ir por el Río de la Plata, llegamos a Uruguay y claro, el presidente de la calle Pou empezó a observar con preocupación un fenómeno que se está dando en estos últimos tiempos que está vinculado con la situación económica de Argentina y es que es barato comprar comida y algunas otras cosas en nuestro país, con lo cual los uruguayos estaban cruzando la frontera para eso. Y estaban haciéndole muy mal a la economía de todas las ciudades limítrofes, ¿sí? Las ciudades limítrofes con la Argentina, porque sus propios habitantes cruzan la Argentina a cargar nafta y vienen. Cruzan a comprar a la farmacia y vuelven. Entonces, comprar los comida y farmacéuticos, las almacenes, Sí. las estaciones de servicio, les está yendo mal. Entonces, entre otras cosas, el gobierno está proponiendo medidas que tienen que ver con exenciones impositivas Bajar para el las precio estaciones de servicio. Bajar también algunos impuestos. Bueno. Encontrar alguna manera de que aquellos comercios que venden alimentos tengan otros precios de referencia cuando están en la frontera y están sufriendo este tipo de huidas, este tipo de salida de los uruguayos hacia la Argentina, que efectivamente es un gran problema. Claro, un beneficio para los argentinos que están del otro lado, pero para los comerciantes uruguayos un problema. También un problema para mucha gente acá, ¿eh? Sí, claro. ¿Te acordás que las colas para cargar nafta, claro, etcétera? Bueno, exactamente. Bueno, estamos en comunicación con Emiliano Wickman. Él es un periodista de BTV Noticias en Uruguay. Gracias por atendernos. Aquí Lorena Tosso y Javier Borelli. ¿Cómo andás, Javier? Lorena, un placer estar junto a ustedes y bueno, con toda la audiencia. Bueno, recién veníamos contando un poquito de estas medidas y la verdad nos sorprendió porque esto para la Argentina venía siendo un problema, pero no nos dábamos cuenta que también era un problema para Uruguay. ¿Se venía hablando de este tema? ¿Es muy fuerte el impacto que está generando en los pueblos limítrofes? Bueno, sí, la verdad que sí, es un tema que ha venido preocupando no solo a los comerciantes del litoral del país, esos que viven muy cerca de los pasos de frontera, por los distintos puentes internacionales que nos conectan con Argentina, sino que también obviamente repercute en la situación de desempleo a nivel país. Se está dando la particularidad, ahí ustedes ya estaban comentando en esta introducción, distintos uruguayos, ya sea consumidores como comerciantes, que bueno, cruzan el charco, como decimos habitualmente, obviamente por la diferencia cambiaria que estamos manteniendo en estos momentos. Esto está preocupando, como les decía, no solo a los comerciantes y los ciudadanos que viven en los departamentos de allí contra el río Uruguay, sino que también tenía en jaque a las autoridades del gobierno. Recordemos aquí en Uruguay, liderado por el presidente Luis Lacalle Pou, un gobierno de derecha, con algunos intendentes, por ejemplo, con el intendente de Salto, allí en el norte del país, que es de ideología de izquierda. Claro. Esto ha venido, bueno, trayendo una crispación política donde se reclamaba, bueno, estas medidas para poder colaborar con estos sectores tan afectados, donde los índices de desocupación, bueno, han aumentado si los comparamos con el resto del territorio nacional. Emiliano, ¿cómo fueron tomadas estas medidas? Porque entendemos también que, más allá de que es un tema que trae un tiempo, se había exacerbado en las últimas semanas, en los últimos meses, y ha sido bastante rápido el gobierno en decir, bueno, vamos a proponer estas medidas y tratemos de revertir la situación. ¿Cómo fueron tomadas las medidas por los sectores que son los más afectados? Bueno, estas medidas se vienen analizando ya hace bastante tiempo. Se venían reclamando por parte de los intendentes del área limítrofe. Estamos hablando de Soriano, Río Negro, Salto, Paysandú, que son los que están más próximos a Argentina y los que tienen un puente internacional. Por ende, es muy fácil pasar de un lado hacia el otro para consumir mercadería, cargar combustible y demás. Estos planteos ya se habían realizado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo dijo, venimos trabajando, pero bueno, se había quizás dilatado un poco en el tiempo. Obviamente, en las últimas semanas esto aumentó. Recordemos que estuvo la Semana de Turismo, estuvo el Carnaval, estuvo el feriado largo por el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores. Entonces se dio la particularidad que, bueno, un gran flujo de uruguayos, estamos hablando más de 80.000 uruguayos, cruzaban hacia Argentina para hacer el surtido tradicional que uno haría quizás en un comercio locatario. Bueno, cruzaban y es por eso que el gobierno se vio en aprietos, necesitaba tomar una medida de forma urgente. Emiliano, porque, ¿sí? Para tener una referencia más o menos de cuán grande es la diferencia, ¿no? No sé, ¿cuánto está la nafta? ¿Podrías medir el valor de la nafta en dólares en Uruguay? O sea, ¿cuánto es lo que se ahorra la gente?
Bueno, les hice más o menos un promedio para que ustedes tengan Dale, una idea. genial. Si hablamos de un surtido promedio, por ejemplo, no en combustible, sino un surtido de comestible, arroz, fideos, aceite, acá en Uruguay quizás se puede hacer un surtido pequeño, ¿no? Sí. Unos 1.000 pesos. Si lo tomamos en cuenta con la diferencia cambiaria de Argentina, estamos hablando de unos 5.875 pesos argentinos. Claro. Para que vean la diferencia. Si nos vamos quizás y lo estás haciendo al cambio del dólar oficial, que para nosotros es imposible de alcanzar, digo, claro, ¿no? Claro, o sea, en los números para nosotros sería muchísimo más dinero. Exactamente el doble, claro, casi 11.000 pesos, sí. Un dólar aquí en Uruguay serían unos 39, casi 40 pesos uruguayos, y más o menos, para que tengamos una idea, un peso uruguayo son casi 6 pesos de ustedes, para que vean cuál es la diferencia. Con unos 2.000 pesos uruguayos, que acá se puede decir un surtido considerado, bueno, estamos hablando en Argentina son más de 11.750 pesos. 23, la diferencia cambiaria. 23 haciéndolo al dólar blue, que es el único con el que se mide, ¿no? Qué difícil, me imagino. Por supuesto, somos países hermanos, nos conocemos mucho, pero ¿les resulta difícil entender la economía argentina? O sea, porque para nosotros todo es tan caro y ustedes es tan barato, que ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Sí, tal cual. Bueno, algo de eso le consultamos, por ejemplo, tiempo atrás cuando vino el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, aquí a nuestro país, me le decía, ¿cómo se trabaja? Y bueno, Massa decía, diferencia cambiaria siempre hubo, en algún momento benefició a los argentinos, en algún momento benefició a los uruguayos, como está ocurriendo ahora, pero son situaciones de coyuntura del momento y que se van a pasar. Pero está ocurriendo esto. Hay muchos uruguayos que están pasando al lado argentino para poder hacer el surtido, para cargar combustibles, para comprar ropa. Y bueno, y eso obviamente genera preocupación en los pequeños comerciantes, no tanto en las grandes cadenas de supermercados, pero sí en los pequeños comerciantes que, bueno, se están viendo sumamente afectados. Y reitero, está aumentando el desempleo, comerciante vende menos, ya no puede tener quizás el empleado que repone las góndolas. Totalmente. Y eso desencadena. Emiliano, muy clara tu explicación, te agradecemos muchísimo. Seguramente vamos a estar hablando porque hay muchas cosas en común y de ida y vuelta entre Argentina y Uruguay, así que gracias, buenas noches. Bueno, un placer, estaremos en contacto cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias.